con ustedes esta mañana compartiendo estos minutos de mi especialidad y hablarles un poco acerca del papel de la radioterapia en cáncer de epidermoide de esófago. Quiero agradecer al comité organizador por esta invitación y elogiar este tipo de iniciativas y reuniones entre todos los colegas. Bueno, cuando nos viene un paciente a nosotros a la consulta del cáncer epidermoide, sabemos que ya han transitado más o menos por la oncología y la cirugía de este tipo de enfermedad. Sabemos que es un paciente que tiene una enfermedad compleja y por lo tanto el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento tienen que incluir muchísimas cosas complejas, al igual que la enfermedad. ¿Qué nos pasa? Vemos a un paciente que está confundido, llega y que ahora hay nuevas terapias, que ya hay muchos pacientes que te llegan al consultorio sabiendo muchísimas cosas adecuadas e inadecuadas por internet, te preguntan sobre las terapias actualizadas, los factores de epidermoide y toda la biología molecular que encierra esta enfermedad. Entonces, bueno, afortunadamente, la boga tecnológica de la medicina actual es la integración y ser interdisciplinarios en este abordaje de este paciente, en donde todos aportamos cada uno de nuestro conocimiento y de nuestra especialidad para poder brindar la mejor atención a este paciente. Primero hacemos la evaluación clínica, ¿verdad?, con todo lo referente a ello, y también la evaluación propia del tumor con todas estos paraclínicos indicados. Conociendo eso, bueno, a mí me toca hablarle en estos 15 minutos de lo que es el camino de la radioterapia en este tipo de cáncer. Primero hay que establecer el tipo de radioterapia que vamos a utilizar, si es una radioterapia neoadyuvante o preoperatoria o una radioterapia postoperatoria, en conjunto con el cirujano y el oncólogo. Establecer los esquemas por los cuales, según la estadificación previa, la evaluación del paciente y de la lesión en sí, que vamos a continuar con esta atención. Nosotros en radioterapia, una vez que hacemos todas las evaluaciones que ya mencioné, por supuesto estamos hablando del carcinoma escamoso o el epidermoide, estadificamos al paciente. Tenemos principal rol importante la radioterapia y la quimioterapia en los estadios 2 o 3 de esta enfermedad. Nosotros tenemos que utilizar los criterios de toxicidad de nuestro tratamiento bajo los esquemas de la Organización Mundial de la Salud para conocer los grados que van de 0 a 4. Tenemos que tener un paciente que tenga un Karnofsky, o sea, una funcionalidad de su cuidado y de atención, de deambulación, mayor de un 60%, que es una escala que utilizamos. Y el laboratorio que solicitamos a este paciente es la bilirrubina, que debe tener valores menores de 1.5, la creatinina sérica menor de 1.2, leucocitos deben de estar mayor por lo menos de 4.000, las plaquetas mayor de 100.000. Y debemos excluir todos los pacientes que ya tienen complicaciones propias, como son las fístulas traqueobronquiales, que no son candidatos para el tratamiento de radioquimioterapia. Por supuesto, los pacientes que están descompensados hemodinámicamente, que tienen algún tipo de insuficiencia comprobada, pacientes que tienen metástasis a distancia en pulmón, hueso o en otras localizaciones. Una vez que definimos el tipo de tratamiento que vamos a utilizar radioterapiamente hablando, vamos a desarrollar cada uno de los que nosotros utilizamos. La radioterapia preoperatoria, concurrente con quimioterapia, pero si estuviera parada aquí la oncólogo dice que es la quimioradioterapia. Entonces, bueno, la radioterapia concurrente con quimioterapia, nosotros vamos a utilizar un fraccionamiento diario de 1.8 porque a 2 Gray hemos observado mucha toxicidad. Entonces, un paciente cuando tiene adicionado quimioterapia, la dosis fracción que nosotros manejamos es de 1.8 centigrays día, que es la dosis convencional. Últimamente hay estudios que han demostrado un fraccionamiento diferente a este convencional, como son el hiperfraccionamiento, que es la adición de 1.5 grays con una diferencia de 6 horas en un mismo día.
Este es un protocolo que se ha establecido estándar, que ya hay estudios aleatorizados, randomizados, multicéntricos en Europa, y ya ellos lo están tomando como el gold estándar, que es la radioquimioterapia preoperatorio en este tipo de pacientes, como ya les mencioné, estadio 2 o 3. Pero en Estados Unidos están los grupos de radioterapia oncológica 8501, que son los que han dado paso en los estándares americanos y que están en estudios fase 2 o fase 3 para probar este protocolo. Acá conocemos uno de los estudios que les estaba mencionando que se realizó en Europa, en donde se comprobó que la terapia trimodal de radioquimioterapia neoadyuvante o preoperatoria con la cirugía establece un impacto significativo, aumentando el doble de lo que conocíamos con los pacientes tratados solos con cirugía previa. Y entonces la radioquimioterapia ha aportado a la sobrevida global un mayor impacto a los 5 años, muchísimo mayor o el doble de lo que antes se lograba. Por eso es el gold estándar en este tipo de pacientes. Acá utilizamos un flujograma, más o menos por lo que les estaba mencionando, el adenocarcinoma en los estadios del 1 al 3, el principal estándar para su tratamiento es la cirugía, y en el escamoso principalmente tiene relevancia la radioquimioterapia en los estadios 2 o 3. Si da una respuesta completa, como se observa allí en el flujograma, o una respuesta parcial, se continúa con la cirugía, que es el tratamiento de la triple modalidad. Y en caso de los estadios 4, o los que no han dado respuesta o con la radioterapia y quimioterapia neoadyuvante, tienen que ir a hacer tratamientos paliativos, que creo que ya se lo explicaron, porque la vía principal es la aplicación de quimioterapia y nuevos agentes. Ok, la radioterapia posoperatoria, como les mencioné, no tiene ningún valor demostrado en el carcinoma epidermoide. Ella se deja reservada para los tipos de histología adenocarcinoma. Sin embargo, la RTOG en el protocolo 8501 dice que hay una indicación muy puntual de la radioterapia posoperatoria, que son los márgenes positivos en el carcinoma epidermoide, demostrado. Esto como ya les mencioné, no ha tenido impacto sobre la sobrevida global ni el control local de estos pacientes. Sin embargo, en los márgenes positivos se pueden encontrar una serie de tratamientos que se los voy a mencionar más adelante. Acá se quiere graficar cómo era la radioterapia desde un inicio del tratamiento, que ha hecho una evolución desde el tratamiento en 2D guiado por rayos X convencionales, en donde habían campos amplios, no se veía el volumen como tal del tratamiento, pero el campo amplio suponía que se incluía los ganglios y todos los volúmenes que queríamos irradiar y el tumor. Luego se ha evolucionado a una nueva radioterapia disponible en muchos centros de nuestro país, que es de la 3D guiada por tomografía, y más adelante, que les quiero mostrar, ahora la nueva radioterapia 3D por intensidad modulada, guiada por tomografía y con fusión con otras imágenes diagnósticas que nos pueden ayudar para limitar el campo de tratamiento, como por ejemplo el caso del CT-PET, con utilización de flúor 18, para el diagnóstico de las metástasis del carcinoma epidermoide. Nosotros acá nuevamente lo hemos utilizado adicional a la tomografía, la captación de la glucosa por parte del tumor o de las metástasis, como por ejemplo este caso, en donde tenemos acá una captación de metástasis ósea en la columna dorsal en D3 y D12, que deben de incluirse en el campo de tratamiento porque el índice de captación de la glucosa de su metabolismo neoplásico así nos los indicó. Entonces, antes quería demostrarle que probablemente eso estaba
nos estaba incluido en el campo de tratamiento, y ahora con este tipo de herramienta que lo tenemos disponible en el país, podemos realizar un tratamiento más localizado, con mayor dosis al tumor y con protecciones a todos los órganos a riesgo que están alrededor, por supuesto conociendo ya el volumen que vamos a tratar y por supuesto realizando la protección adecuada con las dosis de tolerancias guiadas por nuestras guías de Mann y de Quante, en donde cada órgano tiene un tipo de tolerancia y por lo tanto debe tomarse en cuenta en las planificaciones y en las distribuciones de las dosis de los campos de radiación. Aparte le quería mostrar que antes los campos eran anteriores y posteriores. Luego con la nueva tecnología nosotros pudimos empezar a utilizar otras modalidades técnicas en donde podríamos proteger, por ejemplo, órganos a riesgo como son la médula, el cordón medular, a través de campos oblicuos, excluyendo esa médula ya cuando llegue a la dosis de tolerancia, aun cuando les mencioné anteriormente que la dosis total de la cual nosotros indicamos son entre 45 y 50 Gray, siendo la dosis de tolerancia de la médula 45 Gray. Entonces no llegamos a esa dosis de tolerancia, pero recuerden que toda la radiación absorbida por un paciente que tenga una justificación o no, debemos de nosotros de cuidarla. Entonces puede ser un paciente que después necesite una radioterapia, por ejemplo, de rescate, y ya la médula tiene absorbida, ya la dosis está absorbida completa. Entonces, mientras más se proteja ese órgano a riesgo que está alrededor, es muchísimo mejor para el paciente en su pronóstico y calidad de vida. Ok. Aparte del tipo de radioterapia externa que ya les mencioné, que es realizada a través de aceleradores lineales o tipos de bombas de cobalto, nosotros podemos en radioterapia ayudar al paciente con un tipo de modalidad de braquiterapia intraluminal, en donde nosotros podemos dar mayor dosis al tumor, porque es una modalidad de colocar una fuente de radiación lo más cercano al tumor, no tanto intratumor, sino cercano a él. Y por supuesto, los gradientes de dosis son mayores en ese tejido neoplásico y menor en las dosis de los órganos a riesgo que se encuentran alrededor. Esta modalidad está descrita por la RTOG 8501, que ya les había mencionado, y describen hacerla de dos maneras. Una como terapia primaria en los casos paliativos y en la otra como una dosis adicional o el llamado abus al tumor después de la radioterapia externa y quimioterapia en caso de que éstas se utilicen como tratamiento primario. Utilizamos una dosis de 5 Gray semanal por 3 dosis, entonces se utilizan en la semana 8, 9 y 10 del tratamiento. Una de las complicaciones que hemos observado con este tipo de tratamiento es las fístulas tan temidas en estos pacientes. Acá muestro el procedimiento que se realiza a través de una endoscopia normal, luego se coloca por el mismo gastroenterólogo un tubo flexible a través del cual va a pasar la fuente cuando él diga en dónde va localizado el tumor o en dónde se coloca, en dónde está la primera oclusión. Él la coloca ese tubo flexible, nosotros luego colocamos la fuente que está contenida acá, a través de este catéter. Ella va a pasar, es un tratamiento ambulatorio, aquí hay varios tipos de catéter que utilizamos en la braquiterapia. Puede ser utilizado el tratamiento con iridio, que es un radioisótopo de alta energía, o con cesio, como se utilizaba antes, que están disponibles en el país. Luego hacemos igual las dosimetrías y vemos que está concentrado acá en el tumor y que los órganos a riesgo van a estar protegidos. Es casi el mismo principio que utilizamos en otros órganos, como por ejemplo ginecológico, próstata, pero con dosis diferentes, y el esquema es de 5 Gray por 3 sesiones con una dosis total de 15 Gray, tomando en cuenta que es una dosis adicional a la que ya viene recibiendo el paciente de 45 a 50.4 Gray. Bueno, entonces esto es todo lo que en radioterapia podemos aportar acá. Un placer y bueno, estamos a la orden. Espero que no les haya perturbado un poco lo que es esta especialidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.